Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del mes de febrero de la Academia Nacional de Ciencias. A continuación, el doctor Walter Fernández les va a presentar a la conferencista de hoy. Buenas tardes. La Academia Nacional de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy. Le agradecemos a la doctora Alicia Rojas Araya haber aceptado nuestra invitación para impartirla. La doctora Alicia Rojas, microbióloga y parasitóloga costarricense, actualmente se desempeña como profesora asociada de la Universidad de Costa Rica. La doctora Rojas obtuvo su doctorado en el año 2019 de la Universidad Hebrea de Jerusalén, seguido de una beca postdoctoral en el Instituto de Ciencias Weizmann en Israel. En su reciente carrera, la doctora Rojas ha publicado 44 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, enfocándose en parasitología veterinaria y zoonótica. Su trabajo ha involucrado varias colaboraciones internacionales y la ha convertido en una experta mundial en el campo, nombrándola editora ad hoc y revisora de varias revistas científicas internacionales. La investigación de la doctora Rojas en el nemátodo, parásito y cancerígeno de los perros Spirocerca lupi ha aumentado sustancialmente el conocimiento sobre este parásito y promovido significativamente su investigación y conciencia en todo el mundo. Además, su espíritu y entusiasmo la llevaron al descubrimiento de una nueva especie de nematodo, descrita como Spirocerca vulpis, que ha sido detectada posteriormente en varios países europeos. Por estos logros, recibió el premio conmemorativo Odile Bain en 2020, otorgado a distinguidos jóvenes parasitólogos de todo el mundo. Y en el 2022 recibió una mención honorífica al Premio de Investigadora Joven de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, IANAS. Desde su nombramiento como investigadora en la Universidad de Costa Rica, ha establecido su laboratorio de investigación en parásitos, zoonóticos y veterinarios. Además, ha sido elegida como coordinadora de la Red Internacional para la Investigación de la Angiostrom-Giliasis. A su corta edad, la doctora Rojas es un ejemplo para las próximas generaciones de científicos, especialmente para todas las mujeres profesionales. Es un gusto tener a la doctora Rojas con nosotros y le solicito, por favor, iniciar su presentación. Buenas tardes. Mucho gusto, Walter, y gracias por la introducción y por supuesto por darme la oportunidad de compartir estas cosas que hemos investigado, no de manera individual, sino siempre de manera de colaboración y de grupo. Voy a compartir pantalla. Un momento. Okay. Me imagino que ya se observa bien la pantalla. Perfecto, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba don Walter, voy a hablarles en los siguientes minutos sobre lo que hemos hecho en el laboratorio, principalmente en parásitos veterinarios, pero también en parásitos que pueden ser transmitidos al ser humano de forma zoonótica, y de cómo hemos ido explorando esta transición desde lo morfológico hasta lo molecular, de acuerdo a los retos y a los avances que hemos tenido en este campo. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados con este tema, bueno, pues tenemos que los helmintos son organismos multicelulares con sistemas de reproducción, digestivos, nerviosos, muchos más complejos que otros grupos de parásitos que son unicelulares, y aún así
teniendo todos estos cuerpos tan grandes, pueden mantenerse ocupando diferentes sitios del cuerpo humano y de otros animales y provocando patología. Estos helmintos tienen diferentes estadios de vida para así garantizar que se van transmitiendo de un hospedero a otro. Y entonces, por ejemplo, tenemos los adultos que están ubicados en diferentes partes del cuerpo y ellos van liberando huevecillos y estos huevecillos se van desarrollando en larvas, diferentes estadios larvales, hasta que finalmente el hospedero vuelve a infectarse. Y la mayoría de estos helmintos son endoparásitos de plantas, pero también una porción de ellos pueden ser parásitos de vertebrados y de invertebrados. Entonces, en esta revisión que hicimos el año pasado, vimos que los helmintos pueden ser clasificados en dos grandes grupos, los ecdyzoos o los locotrozoos. Y de aquí pues van a haber dos filos importantes, el de los nematodos y el de los platyhelmintos. Los de los nematos, pues vamos a tener diferentes subclases y en platyhelmintes tenemos dos clases importantes de acuerdo al enfoque clínico, que va a ser la clase tremátoda y cesto. Este tipo de clasificación ha ido evolucionando también de acuerdo a los avances que se hayan tenido en el campo molecular. Pero tradicionalmente estos especímenes helmintos se analizaban en un microscopio o en un estereoscopio y se comenzaban a hacer anotaciones sobre algunos aspectos morfológicos importantes a anotar y se utilizaban claves dicotómicas para irlos identificando hasta género o especie. Y de acuerdo a este tipo de clasificación, que fue muy usada y fue muy eficiente, incluso en Costa Rica se llegó a hacer una lista de todos los helmintos que se habían reportado en el país. Hoy día, bueno, entonces tenemos más herramientas para poder hacer estos análisis filogenéticos. Entonces, en los análisis filogenéticos se pueden hacer también con las mediciones de estructuras que les comentaba antes de los helmintos. Y en base a eso, pues, si tenemos un grupo de organismos similares, los análisis filogenéticos nos los pueden agrupar en diferentes clústeres, como estos que serían aquí, o diferentes ramas, y así es como los podemos ir asociando de una especie con otra. Luego entonces, de modo que la parte molecular y la secuenciación se vuelve más asequible, si tenemos una secuencia de ADN de este grupo de especies que es compartida, luego tenemos esta otra especie 2 que va a tener una mutación en alguna de esas partes de la secuencia y luego esta otra que diferencia la primera especie por dos mutaciones. Entonces, ya a la hora en que tenemos esta información de nucleótidos, podemos ir trazando análisis filogenéticos un poco más detallados. Y a la vez podemos hacer este tipo de análisis en los cuales comparamos una especie con otra, cuánto se asemejan. Esto es una especie de heatmap. Y entonces, la especie 1, todos los especímenes son 100% idénticos entre ellos, por ejemplo, y se diferencia de la especie 2 en un 10%, o sea, son 90% parecidos. Y la especie 1 va a ser 80% parecido a la especie 3. Y esto se los explico porque más adelante en la presentación voy a hablarles un poco sobre eso. Y luego esos árboles filogenéticos ya se pueden transformar en componentes principales, en donde en un solo plano yo puedo trazar esas diferencias de nucleótidos y plasmarlas sobre este tipo de gráfico. Y así puedo ver de una manera más visual cómo diferentes secuencias se agrupan entre ellos. Y mediante una red de haplotipos, yo puedo asociar una secuencia con dos o más secuencias, lo cual es una limitación de un árbol filogenético, ya que una secuencia se asocia o se relaciona con una únicamente. En cambio, en las redes hay una mejor representación de lo que ocurre en la naturaleza, ya que varios organismos se van a parecer a otros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los marcadores moleculares ideales para hacer estos análisis? En el laboratorio hemos estado analizando esto y bueno, tradicionalmente se han utilizado los marcadores ribosomales como el 18S, que codifica por la subunidad pequeña del ribosoma y las regiones de ITS,
que son interespacio y no codifican por ninguna proteína. Entonces, tienden a acumular muchísimos cambios y a mutar bastante. Entonces, van dejando como una cicatriz molecular cada vez que ocurre un cambio. Y otros marcadores que se utilizan son los mitocondriales, que son marcadores de herencia materna y se van heredando como haplotipos y son utilizados mucho en análisis de evolución. Entonces, este trabajo hecho por María José y Catalina demuestra que en los marcadores moleculares del 18S tienden a ser muy parecidos incluso entre especies diferentes. Y esto es utilizando análisis de especies de los ascaridios, que son un grupo muy común de parásitos. En contraste, tenemos que, por ejemplo, los marcadores mitocondriales como el COX-1 tienden a ser similares únicamente intraespecie y entonces permite una resolución entre especies que luego a la hora en que yo lo uso y los trato de usar como diagnóstico me va a permitir un resultado certero. Y este análisis ya los hicieron para 6 marcadores diferentes en 3 familias distintas de nemátodos. Y en conclusión, llegamos a que el COX-1, el gen de la citocromo oxidasa, su unidad 1 es el más útil, no solamente porque tiene una mayor resolución interespecie, pero también porque hay muchísima representación en las bases de datos. Entonces, esto es importante porque en los análisis que nosotros hacemos en el laboratorio, este es el gen que utilizamos por elección, el COX-1. Y mediante los análisis que María José y Catalina hicieron, ya podemos decir con certeza por qué es que los utilizamos. Entonces, a la hora en que se define una nueva especie, pues no es algo sencillo, porque necesitamos hacer muchísimos análisis moleculares con diferentes marcadores, pero también necesitamos hacer análisis morfológicos. Y en esta revisión que Luis Enrique preparó el año pasado, hicimos como una línea o un camino a seguir para poder hacer esto, tanto para definir una nueva especie o para definir especies crípticas. Entonces, tomemos como ejemplo a Spirocerca lupi. Entonces, Spirocerca lupi es un parásito, es un nemátodo que produce cáncer en sus hospederos definitivos, que son por lo general cánidos. Esta es una foto del adulto de Spirocerca lupi que se obtiene del esófago. Y Spirocerca lupi, si este es el tejido del esófago, ellos comienzan a producir nódulos que protruyen hacia la luz del esófago. Entonces, al perro le molesta mucho tragar la comida, incluso salivar. Entonces, uno de los principales signos es vómito y regurgitación. A partir entonces de este nódulo, que al inicio es muy inflamatorio, comienza a evolucionar a ser un poco plástico hasta que eventualmente se vuelve en un fibrosarcoma o osteosarcoma. Como les decía, entonces Spirocerca lupi se ha reportado en todas estas especies de cánidos alrededor del mundo e incluso en gatos y lémures. Pero hubo un reporte en el 2018 que decían que Spirocerca lupi estaba en zorros rojos, pero en vez de estar en nódulos en el esófago, estaba en nódulos del estómago. Entonces comenzamos a hacer una investigación sobre esto y recolectamos especímenes de Spirocerca lupi obtenidos de zorros rojos de España y de Bosnia y Herzegovina, y también recolectamos especímenes de Spirocerca lupi de perros de diferentes otros lugares, en Hungría, en Italia, en Sudáfrica, en Israel, en India y en Australia. Y entonces con estos análisis, con estos especímenes, hicimos este pipeline de análisis donde estudiamos diferentes marcadores de ADN, hicimos microscopía electrónica de barrido a diferentes especímenes, también hicimos análisis morfométricos y por último análisis histopatológico. Cuando estudiamos el locus del 18S, vimos que habían 3 grandes grupos de secuencias. Un grupo de secuencias de Spirocerca lupi obtenidos de perros de Israel, Sudáfrica e India. Segundo grupo de Spirocerca de perros de Hungría e Italia. Y un tercer grupo de los Spirocerca que se obtenían de zorros rojos. Pero acordémonos que el marcador del 18S no tiene muchísima resolución entre especies y la diferencia de nucleótidos que se obtenía era muy, muy poca, es decir, era una mutación de diferencia. Sin embargo, una mutación puede ser un error de secuenciación y por lo tanto fuimos a analizar otros marcadores como el ITS1, como les
comentaba antes, acumula muchísimos cambios y esto nos permite tener mayor resolución entre especies. A la hora en que trazamos estas redes de haplotipos y los árboles filogenéticos, vimos el mismo patrón de 3 grupos de secuencias. Un grupo de secuencias de especímenes obtenidos de perros de Israel, Sudáfrica, India y Australia, otro grupo de secuencias de los perros de Europa y otro de los zorros rojos. Y además, ya la variación entre estos 3 grupos no era una mutación, sino que era hasta 7 o 10% de la secuencia total. Y además de que había gran variabilidad entre estos 3 grupos, había una gran variabilidad en el mismo espécimen, había diferentes copias. Luego, al analizar el gen de la citocromo oxidasa, observamos el mismo patrón, 3 grupos de secuencias, y a la hora en que analizamos la morfología de los especímenes obtenidos de perros, pues obtuvimos lo que ya se había caracterizado hasta el momento, que era una cápsula bucal hexagonal con papilas y nada más. Pero a la hora en que analizamos los especímenes de zorros rojos, vimos esas estructuras triangulares que protruían de esta cápsula bucal a manera de lancetas triangulares o de dientes. Y estas estructuras eran consistentes en todos los especímenes obtenidos de los zorros rojos. Vemos por aquí, por ejemplo, aquí que están emergiendo esos mismos 6 estructuras y aquí también está emergiendo. Ok, entonces luego hicimos un análisis morfométrico. Esto quiere decir que tomamos hembras y machos, y esto es un diagrama de un adulto, de una adulta en este caso, pues medimos todas estas estructuras en varios organismos y vimos que entre los especímenes obtenidos de perros de Israel y especímenes obtenidos de Bosnia y Herzegovina y de España, estas estructuras eran diferentes entre esos 2 grupos. Y en el caso de los machos, pues estos 3 parámetros eran distintos. Luego hicimos el análisis histopatológico, esto ya era de las lesiones. Y acordémonos que las lesiones en estos zorros rojos se estaban observando en 96% de los casos en estómago y en el otro 4% restante estaban en otras zonas anatómicas muy cercanas al estómago. Y eran nódulos muy inflamatorios con eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos. Entonces, debido a que estos especímenes estaban en un lugar anatómico diferente dentro del hospedero, que se estaba observando una alta diferencia de nucleótidos en diferentes marcadores y la presencia de diferencias morfológicas, nosotros propusimos llamar a estos especímenes de zorros rojos como Spirocerca vulpis. Y bueno, eso se publicó en el 2018, pero desde entonces hemos ya publicado la presencia de Spirocerca vulpis en zorros rojos de otros países, como en Suiza o en Portugal. Entonces, estos análisis retaron el status quo que se tenía en ese momento, porque hasta antes de esos estudios, todo lo que se aislaba parecido a Spirocerca lupi de un cánido se asumía que era Spirocerca lupi. Sin embargo, con los análisis que nosotros hicimos, pudimos comprobar que realmente hay que analizar a fondo aquello que patológica o morfológicamente rete al concepto actual. Entonces, lo siguiente, una vez que yo ya llegué aquí, era saber si existía Spirocerca lupi en Costa Rica. Y bueno, pues claro que existían, sin embargo, queríamos saber en qué medida. Y Catalina comenzó a hacer una investigación de la casuística del país en colaboración con la doctora Ana Jiménez de la Universidad Nacional, y comenzamos a difundir estas infografías sobre la espirocercosis, sobre el parásito, y unos formularios para llenar con los casos que se han reportado. Esto facilitado por la página del laboratorio. Y se encontró que a partir del 2019 hubo un aumento en el reporte de los casos, como lo podemos ver en estos gráficos de barras. Y en el 2020, en el 2021 se reportaron 12 casos en ese año, y para el 2022, solamente para la mitad de año, hicimos el corte del análisis para julio del 2022, ya se habían reportado 8 casos. Entonces, aquí estamos frente a una infección que parecía que no se estaba siendo reportada, y que gracias a la información que ahora cuentan los clínicos veterinarios,
pues ya se está reportando más y pues por lo tanto se están dando un mejor tratamiento a estos animales. Vean aquí que muchos de estos perros que fueron reportados con Spirocerca lupi mueren. Por ejemplo, en el 2019, más de la mitad de los animales infectados murieron, ya sea por otras razones, porque fueron eutanasiados, pero esto es uno de los destinos más frecuentes. Y pudimos observar que los perros de raza mixta son los más infectados. Y en cuanto a la sintomatología o a las manifestaciones clínicas de ellos, pues tenemos las mismas manifestaciones compatibles con la infección en otros lugares. Este mapa se graficó los lugares en el país en los cuales se han reportado el mayor número de casos, y en este otro el número de casos reportados de acuerdo a las precipitaciones. Y si ustedes logran ver acá, pues la mayoría de los casos se reportan en lugares donde no hay muchísima precipitación, y esto pues está asociado al hábito de vida de los hospederos intermediarios, que son escarabajos coprófagos. Luego entonces, gracias también a la colaboración de Víctor Montenegro de la Escuela de Veterinaria, se comenzaron a reportar casos muy interesantes, y uno de ellos fue el de este perro, Coco, quien presentó un nódulo subcutáneo que parecía un tórsalo, pero a la hora en que ya se lograron obtener los adultos, pues eran morfológicamente compatibles a Spirocerca lupi. Y gracias a eso, pues entonces publicamos este caso el año pasado, y también otro caso hace 2 años con la doctora Ivana de Aguiar sobre un caso de deposición aberrante de huevecillos. Ahora, después de que hemos obtenido estos especímenes, pues ya ahora tenemos material para poder analizar los Spirocerca lupi de forma genética. Entonces, el trabajo de Paula y de Joy, hemos logrado reconocer que las secuencias obtenidas de especímenes de Costa Rica se parecen muchísimo a secuencias de Israel. Y tenemos 2 colaboradores, uno en Texas y otro en la Universidad Autónoma de Yucatán, que nos enviaron especímenes de Spirocerca lupi de ellos. Y efectivamente las secuencias obtenidas de Spirocerca lupi de América, todas permanecen en el mismo clúster, y ese clúster americano, por así decirlo, es muy cercano al grupo de secuencias de Israel. Y esto lo podemos comprobar con el análisis filogenético, con el análisis de diferencias de distancias, y posteriormente con análisis de componentes principales, como lo podemos observar aquí, donde aquí están las secuencias de Spirocerca vulpis. Y luego tenemos las secuencias de América, resaltadas en este cuadro azul. Luego las secuencias de China, de India, de Sudáfrica, y el grupo de secuencias de Spirocerca lupi de Europa. Y luego con este otro análisis de estructuras de poblaciones podemos comprobar qué tanta contribución tiene cada una de las secuencias que obtuvimos de un global. Entonces, de acuerdo a los análisis que hemos hecho hasta ahora, podemos ver que en realidad en Spirocerca lupi la diversidad es mucho mayor a la que se tenía contemplado hace algunos años. Y esto mediante el análisis de especímenes obtenidos de diferentes partes del mundo. Y bueno, y por eso ya hemos podido analizar de varios continentes, para así poder tener un panorama más amplio. Hemos podido analizar especímenes obtenidos de perros, pero también de zorros rojos. Y podemos ver que hay 2 genotipos de Spirocerca lupi. No sabemos la dirección en la cual pudo haber venido los especímenes de América, es decir, se parecen muchísimo a los de Israel, pero no sabemos si los de Israel fue que vinieron a América o los de América fueron a Israel. Con los análisis que hemos hecho no se puede conocer la direccionalidad, pero sí sabemos que se relacionan mucho entre ellos. Y además, con los análisis que hicimos, podemos decir que hay una especie críptica, que son los especímenes de Spirocerca lupi de Hungría y de Italia. Además, con lo que hicimos de zorros rojos, conocimos una especie nueva, que era Spirocerca vulpis, y ahora aquí nos preguntamos qué sucede en otras especies de cánidos. Y aquí Gabriela y Joy han estado analizando la presencia de Spirocerca lupi en muestras de heces de coyotes.
y entonces eso es algo que está en proceso, se ha detectado, pero no sabemos qué tan diferentes son esos Spirocerca lupi de coyotes a los Spirocerca lupi de perros. Y ahora, con respecto a la especie críptica, ¿a qué nos referimos con diversidad críptica? Entonces, en esta revisión tocamos el tema en el cual tratamos de dar una explicación por la cual ocurren este tipo de organismos. Entonces, si tenemos una especie ancestral, que ya está verde, eventualmente van a llegar a producirse dos especies diferentes debido a que han estado sometidos a, por ejemplo, a aislamiento geográfico, a aislamiento biológico, a diferentes barreras ecológicas, o digamos, comienzan a divergir por cosas genéticas, por cohesión genética o filogenética, ¿verdad? Pero mientras esta especie verde se transforma en la azul o en la amarilla, tenemos una zona gris en donde esos especímenes todavía no son ni verde ni divergido. Entonces, cuando estamos en esta zona gris, es aquí donde estamos enfrente a diversidad críptica, en donde los especímenes pueden ser morfológicamente compatibles con la especie ancestral, pero ya molecularmente son distintos. Y esto pasó en unos acantocéfalos que se encontraron en monos ardillas de Manuel Antonio. Y esto se hizo en colaboración con el Hospital de Especies Menores y Silvestres, con el doctor Mauricio Jiménez y Ernesto Rojas. Entonces, ellos aislaron los acantocéfalos de las heces de los monos y también en necropsias. Y hicieron los análisis histopatológicos, donde observaron pues, los ganglios linfáticos aumentados y nódulos en la pared intestinal que correspondían a las zonas donde estaban los acantocéfalos. Y a la hora de hacer el análisis histopatológico, pues se reveló una gran cantidad de inflamación con macrófagos, histocitos y eosinófilos. Y pues era muy interesante porque morfológicamente eran compatibles con la descripción original de Prostenorchis elegans, hechos en Brasil en la década de los 50. A la hora de hacer los análisis en SEM, pues vimos estos organismos súper bonitos, llenos de ganchos y con este collar que es característico de la especie. Y por aquí, pues hasta aquí todo estaba compatible con que son Prostenorchis elegans, pero a la hora en que ya se comenzaron a hacer los análisis moleculares con el gen COX-1, Fabián Maña los hizo, se vio que habían una gran diferencia entre los especímenes recolectados en nuestro país, que están aquí marcados con este cuadrado azul, tenían aproximadamente un 6% de diferencia con Prostenorchis elegans obtenidos de Colombia. Entonces, estos son organismos morfológicamente iguales a Prostenorchis elegans, pero ya comienzan a diferenciarse. Y más o menos el umbral para poder decir si es una especie u otra es que necesita ser al menos 97% parecido a lo que está en las bases de datos. Pero en este caso era 95% parecido. Y además, las redes de haplotipos nos apoyaron esas observaciones, ya que estos son los especímenes de nuestro país, rojo, y en azul son los especímenes obtenidos de Colombia. Y vemos que hay una gran distancia entre ambos grupos. Y al análisis de componentes principales también demostraron el mismo patrón de agrupamiento. Entonces, siempre debemos confiar en la información genética, en lo que nos arroje GenBank o las bases de datos. Y aquí mi respuesta es no, porque tuvimos dos casos particulares. El primero de ellos fue este nematodo de gatos, que estos gatos fueron atendidos por la doctora Ana Estrada y también en colaboración con el doctor Víctor Montenegro de la Universidad Nacional. Entonces, en estos gatos, uno de ellos tenía un nódulo en el canal auditivo, desde el cual se comenzaron a extraer estos nemátodos. Y luego otro gato, como por un mes de diferencia, tenía también un nódulo cercano al tejido de la yugular, y a la hora en que hicimos los análisis moleculares, como siempre lo hacemos en el laboratorio, en donde extraemos el ADN de los parásitos, hicimos un PCR para el gen 18S y dio que era 99% idéntico a Ascaris sum.
Entonces, aquí nos hicimos una pregunta, porque Ascaris-Zoom es un nemátodo de hasta 30 centímetros de longitud de cerdos, y esto claramente no era un Ascaris-Zoom. Entonces, hicimos análisis de microscopía electrónica con Alejandro Medaglia del TEC, y vimos estas estructuras en la parte anterior, que no es compatible con un Ascaris-Zoom, claramente, sino que sí es un ascaridio debido a la presencia de esta boca trilabiada, pero observaciones más detalladas en base a los análisis morfológicos, pudimos determinar que eran Lagoquilascaris minor, que es un nemátodo de gatos prevalente en América. Entonces aquí hicimos un análisis combinado de morfológico con molecular, debido a que lo molecular nos estaba dando una respuesta inconclusa. Y ahí luego analizamos molecularmente los especímenes de Costa Rica con otros que nos enviaron de México, con el doctor Rogelio Iván Rodríguez de la Universidad de Yucatán, y vimos que nuestros especímenes eran 99% parecidos a los especímenes de México, y esto, bueno, también lo publicamos el año pasado, bueno, este año. Bueno, y el segundo caso, que yo les decía de si se debe o no confiar al 100% con las bases de datos, es este caso de Spirometra. Este Spirometra, como lo pueden ver en este video, es un cesto de muchos centímetros de longitud que está en el intestino de gatos y perros. Este video lo tomó, se tomó en la clínica del doctor Traube en Escazú, y esto era de un caso de unos perros que convivían con unos gatos en la casa en Pozos de Santana. Y ha sido muy interesante porque desde que se reportó este caso, ayudado por el diagnóstico de del laboratorio Alpeita, entonces Irene Alvarado, quien trabaja ahí, nos contactó para ayudar en el diagnóstico. Y luego Juliana Arguedas, que en ese momento estaba haciendo su trabajo final de graduación en veterinaria, lo tomó y comenzamos a hacer un análisis más detallado de estos especímenes. Entonces, lo que los perros y gatos defecan son estos huevecillos, y en algunas ocasiones pueden defecar o vomitar estos sets. Entonces, cuando hicimos la extracción de ADN de estos especímenes, vimos que eran 99% parecidos a Spirometra erinaceae europei. Nosotros dijimos, qué emoción, nunca se ha reportado esta especie en América. Entonces, luego contactamos a un investigador checo que nos dijo, interpreten esta información con cuidado, porque en las bases de datos hay depositada información que es incorrecta. Entonces hay un grupo que ha estado depositando Spirometra erinaceae europei, cuando en realidad es Spirometra manzoni, otra especie. Entonces, cuando nosotros hicimos los análisis filogenéticos de las secuencias que obtuvimos de nuestros especímenes y las comparamos con secuencias de otros lugares del mundo que se han reportado como Spirometra manzoni, nos dimos cuenta que efectivamente eran Spirometra manzoni y se parecían a los obtenidos de Japón, de Australia, de Camboya, de Tanzania y de otras partes del mundo. Mientras que Spirometra erinaceae europei ha estado restringida únicamente a Europa. Entonces, aquí el análisis, más bien el análisis filogenético, nos ayudó a comprobar de que realmente no era lo que nos decían las bases de datos al 100%, sino que teníamos que analizar un poco más. Y la red de haplotipos pues nos demostró exactamente lo mismo. Ok, entonces, lo ideal, en el escenario ideal, nosotros debemos hacer combinación de microscopía con los análisis de marcadores moleculares. Esa es la combinación ideal. Y bueno, ya les mostré 3 casos que llegaron al laboratorio, en donde una parte, por ejemplo, la parte morfológica nos ayudó a identificar, y en los otros en que más bien la parte molecular nos ayudó a identificar. En este otro ejemplo que les voy a mostrar, estos son de unos Platinosoma humiliciens que Josué Campos, que también estaba haciendo su trabajo de graduación en veterinario, siguió una serie de casos de gatos de Punta Arenas que estaban infectados con este parásito. Las lesiones en hígado pues demostraron congestión, con un patrón lobulillar marcado, y
A la hora de hacer la histopatología, pues se vio la hiperplasia en los ductos biliares, como lo pueden ver acá. Esto es este tremátodo, un corte transversal del mismo. Y a la hora que se hicieron los análisis ya de tinción para hacer la parte morfológica, pues era totalmente compatible con Platinosoma humiliciens. De hecho, es un espécimen muy bonito. Le extrajimos el ADN y todo resultó con que es Platinosoma humiliciens. Y eso es una serie de casos que estamos trabajando y esperamos publicarlos pronto. Y esto es en colaboración con la Universidad San Francisco de Asís. Entonces, he hablado todo este tiempo de diagnóstico molecular, pero realmente, ¿por qué es importante conocer cuál es la diversidad molecular de las especies? Entonces, la primera razón es porque diferentes genotipos pueden representar diferentes patologías en los hospederos. Y este es el caso, por ejemplo, que puede ocurrir durante una especiación alopátrica. Si tenemos una especie ancestral en la cual es sometida a una barrera geográfica, biológico-reproductiva, esta especie ancestral eventualmente puede llegar a producir dos emergentes. Y nosotros vimos esto con Onchocerca lupi, que es un nemátodo que se ubica en los ojos de perros y gatos, y es un nemátodo zoonótico. Este es un caso de Israel, en donde este perro tenía las lesiones en la conjuntiva, y a la hora en que se hizo un análisis morfológico se observaron esas estructuras que son características del género Onchocerca. Se hizo la extracción de ADN y se hicieron los análisis moleculares, y a la hora en que comparamos las secuencias en diferentes partes del mundo, obtuvimos dos genotipos: el genotipo 1 de especímenes de Estados Unidos, de Grecia, de Israel, de Hungría y de Turquía, y un genotipo 2 de especímenes obtenidos de gatos y perros de Portugal y de España. Curiosamente, los especímenes que fueron recolectados del genotipo 1 siempre producían patologías en sus hospederos. En cambio, los del genotipo 2 siempre que se detectaban era por una coincidencia o porque se iba a buscar específicamente, pero nunca se asociaba a una clínica en el perro o en el gato. Entonces, el reconocer este tipo de genotipos, diferentes genotipos, y ver que hay una diferente patología, pues es útil en la clínica. La segunda razón por la cual es importante conocer la diversidad molecular de las especies es porque podemos predecir más o menos la posibilidad de patógenos emergentes en nuevos hospederos. Y aquí Raúl está haciendo su maestría en este tema, no en nematodos ni en mintos, pero en un parásito que infecta a una gran cantidad de vertebrados e invertebrados, y ese patozón. Entonces, Raúl ha estado analizando la congruencia filogenética que hay entre las filogenias de los parásitos con sus hospederos. En este árbol que les muestro acá, entonces son todas las especies que hay de patozón, que son muchísimas, y creo que en este árbol se incluyen casi 200 taxones. Y estos circulitos que muestro a la par de la secuencia son el orden del hospedero al cual se asocia. Entonces, por ejemplo, todos estos puntitos rojos son patozón obtenidos de alguna especie de carnívoro. Estos otros de alguna especie del orden de Squamata, estos otros de roedores, y así sucesivamente. Como vemos en este árbol, entonces hay como un clúster de especies de patozón que se asocian a carnívoros, otro clúster a Squamata, otro clúster a roedores, y así. Entonces, los análisis cofilogenéticos toman la filogenia del parásito, en este caso de patozón, la contrastan con la de sus hospederos, se hacen tanglegramas que se asocian cada una de esas dos filogenias, y luego se trazan, se convierten estas filogenias en esos componentes principales que les hablaba al inicio. Luego se superponen las filogenias de los hospederos y los parásitos, y se trata de trazar la congruencia entre ambas partes, y así podemos predecir con métodos estadísticos también si hay congruencia cofilogenética o no. Entonces, en el caso del análisis que está haciendo Raúl, hemos podido ver que hay una congruencia en algunas de estas asociaciones.
principalmente con felinos, las especies de patozón de felinos y los felinos, las especies de felinos. En este gráfico de acá, que es el que les daba la caricatura antes, podemos ver que casi que todas las especies de patozón se dirigen hacia un clúster de los hospederos felinos, y también otras especies de patozón se dirigen específicamente únicamente a especies de cánidos. Entonces, con estos análisis, nosotros podemos predecir si ha habido una coevolución entre el hospedero y el parásito. Y luego, mediante otros métodos basados en eventos, que también lo discutimos en la revisión de Luis Enrique, podemos decir, en base a las filogenias, cuáles eventos coevolutivos han ocurrido, ya sea coespeciación, duplicación, pérdida o cambio de hospedero. Y con los análisis que hemos hecho hasta el momento, pues hemos visto que lo más abundante es el cambio de hospedero, es decir, un hepatozoo canis, que tradicionalmente es de Canis lupus familiares, puede cambiar a otra especie de hospedero intermediario, en este caso, como un zorro rojo o como un chacal o un coyote. Pero ese cambio de hospedero es menos frecuente en un hepatozoo felis que ocurra a una especie de canis. Y así es como podemos predecir cómo pueden emerger un grupo de patógenos en un cierto grupo de hospederos. Ahora, la tercera razón es porque así podemos describir la biodiversidad real de las especies que tenemos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es Angiostrongylus costarricensis. Este es un nemato zoonótico transmitido al ser humano por la ingesta de moluscos. Y en el ser humano, como somos hospederos accidentales, ocurre una patología muy intensa que se conoce como angiostrongiliasis abdominal, ocurre principalmente en niños. Este patógeno realmente tiene hospederos definitivos naturales, que son los roedores, pero también se ha reportado en otras especies de vertebrados, como en zorros, zarigüeyas, en mapaches, en algunas especies de monos. Y nosotros recibimos especímenes de Angiostrongylus costarricensis, entre comillas, de zarigüeyas y de mapaches de Estados Unidos. A la hora en que le hicimos los análisis moleculares, a pesar de que morfológicamente son similares a Angiostrongylus costarricensis y producen lesiones muy parecidas, molecularmente no corresponden a Angiostrongylus costarricensis. Entonces, aquí nos estamos preguntando si estamos frente a una especie diferente, estamos tal vez ante una especie críptica, pero la importancia de esto es que si realmente los mapaches tienen una especie diferente a Angiostrongylus costarricensis, entonces los mapaches no pueden ser considerados reservorios del parásito, y eso tiene implicaciones en salud pública muy importantes, ya que hasta el momento se considera a los roedores como sus reservorios naturales. Y además hemos estado haciendo análisis moleculares de especímenes de Angiostrongylus costarricensis de Brasil y de Costa Rica y de Honduras. Aquí todavía no está incluida la información de Honduras, pero esto ha sido favorecido por la red ACOSNet, que es la red internacional para la investigación de Angiostrongylus costarricensis, y gracias a esta red hemos podido colaborar con científicos principalmente de Brasil para hacer más análisis. Y hasta el momento pues hemos podido determinar que en Brasil hay un genotipo distinto de Angiostrongylus costarricensis de Costa Rica. Y lo que queremos ir viendo más adelante es si en otras partes del continente hay otros genotipos o si se comparten con los que ya tenemos caracterizados. Y de esta manera podemos trazar más o menos la historia evolutiva de este parásito y cuáles han sido sus dinámicas de transmisión a los diferentes hospederos. Ahora, todo esto lo hemos hecho en el laboratorio, haciendo análisis para el diagnóstico en la clínica veterinaria. Pero también hemos estado haciendo el diagnóstico de parásitos en comunidades muy afectadas de nuestro país. Y esto ha sido enmarcado en el trabajo comunal universitario de prevención de parasitosis en escolares de zonas vulnerables. Este ha sido un esfuerzo de muchos años, promovido por el doctor Denis León y luego también desarrollado por Diana Rojas, por Cristian Fonseca, por Javier Mora, que es actualmente el coordinador del proyecto, y por Alberto Solano. Entonces,
En este proyecto se insta a los estudiantes a ir a comunidades un poco remotas incluso, para dar charlas sobre la prevención de parásitos, hacer medidas antropométricas para ver si hay distintos grados de desnutrición, y como les decía, se van a lugares remotos en donde, por ejemplo, hay que atravesar, manejar por horas, luego atravesar este río por 1 hora, luego atravesar otro río en una lanchita, hasta llegar al lugar. Entonces, luego nosotros recolectamos muestras de heces de esas personas, las analizamos en el laboratorio y como pueden ver, son muchas muestras de heces que se analizan cuando se hacen estas giras. Entonces, este proyecto ha estado vigente por muchos años, ya va a tener un poco más de 10 años, y Alberto Solano, en su tesis de maestría, ha estado sistematizando y analizando la información que se ha recopilado durante todo este tiempo. Y se ha podido determinar que la frecuencia de helmintos, parásitos y de protozoarios es muy alta en comunidades indígenas si se compara, por ejemplo, con comunidades de la gran área metropolitana. Y a la vez, en este heatmap que les muestro acá, en donde estas filas representan la edad de las personas y en cada columna es la frecuencia, por ejemplo, de ascarilumbricoides, de tricocéfalos trichiurus, de uncinarias, de entameba histolítica, yardia intestinales, entameba coli, entameba nana, entameba nano, perdón, entameba hartmanni, y entameba buchli, que son parásitos patógenos y también parásitos comensales. Entonces podemos observar en este heatmap que hay una mayor frecuencia de positividad en niños entre 4 y 9 años, que es realmente una edad crítica para el desarrollo intelectual y motor, ¿verdad?, de estas poblaciones. Además, con la información recopilada desde el 2008, hemos podido observar cómo la frecuencia de parásitos ha ido fluctuando de acuerdo a la influencia del niño y de la niña. Entonces, por ejemplo, la frecuencia de parásitos pareciera aumentar cuando hay un aumento en el promedio de precipitaciones y disminuye cuando disminuyen esas precipitaciones, teniendo aquí un componente climático importante. Y luego las zonas que no son indígenas tienen menor cantidad de parásitos que si se compara con personas de zonas indígenas, donde la proporción de personas sin parásitos es muchísimo menor que las de zonas no indígenas. Y además, estas personas de zonas indígenas tienen mayor cantidad o una frecuencia aumentada de patógenos, y estos patógenos son principalmente Ascaris lumbricoides, Yardia intestinalis o entameba histolítica. Bueno, entonces, como conclusiones de los análisis que hemos hecho, pues puedo decir 2 por el momento. Entonces, una de ellas es que los métodos morfológicos para el diagnóstico e identificación de especímenes deben de mantenerse para asegurar esa rigurosidad en la identificación. Entonces, no por nada han sido siglos en los cuales se ha ido perfeccionando la manera en que los microscopios funcionan y también las estructuras que se pueden detectar y la manera en que esas estructuras nos permite clasificar a los helmintos. Entonces, no hay que dejarlos de lado solamente porque ha habido un avance en las técnicas moleculares. Claramente, el uso de marcadores moleculares para hacer identificación de parásitos ha permitido identificar especies que antes no se sabía que existían y por lo tanto ha aumentado la resolución en la biodiversidad. Pero entonces aquí lo ideal es mantener a ambos mundos conectados para así llegar a conclusiones más precisas. Bueno, entonces ya para finalizar, aquí les pongo en agradecimientos a todas las personas que han estado involucradas en los proyectos de laboratorio, principalmente, bueno, los estudiantes de laboratorio de nosotros, en la UCR, en la Universidad Nacional, al doctor Víctor Montenegro, que siempre nos mantiene informados de parásitos interesantes, la doctora Ana Jiménez, y luego al doctor Mauricio Jiménez del Hospital de Especies Menores, y a Ernesto, y luego en la Universidad de San Francisco de Asís también tenemos contacto estrecho con Josué Campos, la doctora Vaz,
y también en el laboratorio de diagnóstico Albeitar con Irene Alvarado, y bueno, nuestros colaboradores de afuera y otros médicos veterinarios que han estado involucrados en el reporte de los casos que hemos mencionado. Y bueno, y por último, esta es la información de nuestro laboratorio, por si quieren seguirnos en Instagram, y estos somos pues los que estamos ahí, que serían Javier, Cristian, Alberto y Joy. Entonces, espero haberles convencido de que hay que hacer muchos análisis antes de hacer la identificación de un parásito, y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora Rojas, por esta excelente charla. Vamos a ver qué preguntas o comentarios tienen acá por Zoom y también por el Facebook Live de la Academia Nacional de Ciencias. Tenemos una. ¿Han pensado en tomar muestras de heces fecales a mascotas importadas vía terrestre o aérea? La verdad no lo hemos pensado para ver más o menos si se importan parásitos. Sería interesante ver si se traen parásitos diferentes al país, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Víctor Montero puede hacer la pregunta. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. Víctor, sí. Hola, Ari. Montenegro. Dayana, Víctor Montenegro, para servirte. Sí, gracias. Bueno, sí sería muy interesante lo que acabas de comentar, pero en teoría, tanto para el ingreso y salida de mascotas, debe tener un certificado de libre de parásitos. SENASA solicita uno en los aeropuertos y las aduanas terrestres. Ok. Ok, gracias, sí. Muchas gracias. Listo. Sí, eso sería lo que se puede ver microscópicamente, pero tal vez hayan niveles de parásitos submicroscópicos y entonces ahí ya tendríamos falsos negativos. No sé, ya hilando muy fino. Bueno, acá por Facebook lo que tenemos es un comentario de José Campos que dice muy buena la charla, muchas gracias. Muchas gracias, Josué. Y bueno, si no hay más consultas, queremos agradecerles el habernos acompañado esta tarde. Bueno, tenemos otra. ¿Esperarían tener resultados diferentes para la Gochilascaris? Bueno, vos lo puedes leer ahí, minor con COX-1, porque creo que lo hicieron únicamente con 18S. Ajá, sí, de hecho obtuvimos resultados diferentes porque inicialmente cuando lo hicimos con el 18S nos daba que era Ascaris-Zoom, pero luego corrimos PCRs para COX-1 y ya ahí sí nos daba la Gokhila Ascaris minor y depositamos nuestras secuencias ya digamos correctamente identificadas, las depositamos en GenBank como eran, pero sí obtuvimos resultados diferentes. Sí. Bueno, entonces ahora sí, de verdad les agradecemos. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá. Tenemos otra. Bueno, pues aprovechen, sí, es mejor que hayan preguntas.
Además de Spirocerca lupi y Spirocerca vulpis, ¿existen otras especies del género o estas dos son las únicas? Son las únicas, sí, hasta el 2018 se tenía únicamente Spirocerca lupi como el único miembro del género, pero ya con la descripción de Spirocerca vulpis ya tenemos que son 2 especies en ese género. Okay, por acá también tenemos, muchas gracias, doctora Alicia de Laila Mora. Vamos a ver si por el Facebook hay alguna otra. ¿Hay alguna otra? Nos preguntan, ¿se considera en este tiempo en Costa Rica que las parasitosis son casos raros? Esa es una muy buena pregunta porque es una percepción generalizada en el campo, especialmente en seres humanos. Entonces, si ponemos a comparar la frecuencia de parásitos hace 50 años con las frecuencias de hoy día, pues sí son mucho más raros, afortunadamente, que hace muchos años. Igualmente, o sea, igual se siguen observando casos en diferentes zonas del país de parásitos humanos. Ya si nos vamos a la parte veterinaria o de vida silvestre, los parásitos yo creo que es la norma, especialmente en vida silvestre, es lo normal. Y los parásitos conviven con sus hospederos y de alguna manera los hospederos tratan de lidiar con ellos. Bueno, por acá también hay una felicitación de Lidia, de excelente presentación. Muchísimas gracias, Lidia Palma. Muchas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias, doctora Alicia Rojas, por habernos dado esta conferencia y bueno, a todos ustedes que nos acompañaron por Zoom y por nuestro Facebook, les agradecemos haber compartido esta tarde un rato con nosotros y nos vemos en la conferencia de marzo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.